Bienvenidos al Foro del Futuro Próximo 2017 sobre movilidad. Sobre movilidad nadie sabe más que la empresa municipal de transportes de Madrid, que este año cumple 70 años. Y es un honor dejar la apertura del foro a Alfonso Fernández Heredia, director gerente de la MT. Pues nada, buenos días a todos. En mi caso yo creo que es un honor que nos hayáis invitado desde el Foro Futuro Próximo, desde la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales, a poder comenzar esta jornada que por lo que veo además va a ser muy interesante. Y bueno, yo la verdad venía un poquillo agobiado porque digo, joder, voy a venir a una jornada llena de tecnólogos, con gente que sabe seguramente mucho más de vehículos. ¿Y qué le voy a contar yo a esta gente? Y he decidido que en vez de contaros cosas de las que seguramente sepáis más, vamos a intentar un poco ampliar esa mirada, ¿no? Y simplemente no sabía si íbamos a ser muchos o pocos y os proponía hacer un pequeño juego para ver en qué estamos pensando todos, ¿no? Os voy a poner una pregunta, luego otra, y lo único que os pido es que hacer el típico ejercicio de que muy rápidamente, lo primero que se os venga a la cabeza, se lo digáis a la persona que tenéis al lado, lo digáis en alto y a ver qué tipo de cosas escuchamos. Si alguno se anima, lo que pasa es que yo sé que suele ser muy violento a decirlo en alto a todo el auditorio, pues yo se lo agradezco y así más o menos sabemos qué pasa, pero no suele entrar la vergüenza. Cuando hemos titulado El futuro y la movilidad, ¿qué estáis pensando? ¿Cómo os imagináis dentro de 10 años, de 20 años, la movilidad? Venga, 5 segunditos y se lo decís al que tengáis al lado, si hay algún entusiasta que lo diga en alto. Compartida. ¿Alguno más? ¿Más entusiasmo? Desbordamos, venga. Autónoma. Autónoma. ¿Y cómo será el vehículo del futuro? Ya cuando hemos dicho autónoma, no sé si hablamos más del vehículo o estábamos hablando de la movilidad, porque ya hay una especie de confusión entre los vehículos y la movilidad. Pues se lo consultáis al de al lado. Y esto es lo que yo pensaba que iba a escuchar. Y además que tiene que ver mucho con lo que uno escucha cuando viene a este tipo de foros, ¿no? Que estamos en una auténtica revolución de la movilidad, como no se ha visto nunca, que los nuevos avances, el estar todos conectados, nos va a permitir cambiar absolutamente lo que conocemos hasta ahora de la movilidad, que es una disrupción, y empiezan a salir, muchas veces cuando no sabemos explicar las cosas, le ponemos un nombre en inglés hasta que ya yo creo que nuestra cultura las adapta, y entonces las llamamos en su nombre en castellano. Entonces, Mobility as a Service, Smart City. Os recuerdo cuando hablamos de los edificios inteligentes, ¿eh? Hoy ya no hay nadie que no se ría un poco, sino cuando dice edificio inteligente, pues sabes que vas a pasar calor o vas a pasar frío, que nunca vas a estar a gusto. Hablamos de que con los datos vamos a poder hacer cosas maravillosas. Yo creo que todo esto es verdad, pero fijaros que siempre nos salen este tipo de reflexiones. Y cuando hablamos de un vehículo, del vehículo del futuro, decimos que es autónomo. Yo en todos los blogs o en todas las noticias de periódicos, siempre que se dice autónomo, la forma en la que nos lo explican es podrás ir leyendo en el coche. Entonces yo lo he puesto ya directamente, autónomo significa podrás ir leyendo en lugar de conducir. Me hace gracia porque uno va en el metro y no va nadie leyendo, va todo el mundo con el móvil. Entonces yo creo que deberíamos utilizar... Bueno, lo mismo, si el coche autónomo sirve para que haya más lectores en España, yo creo que bienvenido sea, ¿no? Ya damos por hecho que no será de nuestra propiedad, que no tendremos ese sentimiento de propiedad, que lo compartiremos, lo decía por aquí una persona, y en ese futuro que nos dibujan en todos los periódicos, en todas las noticias, en todos los blogs, nunca hay atascos, curiosamente. Luego, esa movilidad a mí me gusta, yo también espero que sea así, y empezamos a imaginarnos pues cosas, además los que sois de ingeniería industrial, pues cosas bonitas de este estilo, ¿no? Yo ya he puesto una que es como el sumum, ¿no? El que yo llamo el coche mágico. Habrá un coche autónomo, eléctrico, que pediré con una app, que me recogerá en la puerta, saludaré a otros viajeros que estarán dentro de ese coche, que por cierto serán guapos y olerán bien. Iré flotando en el aire de la ciudad, que será limpio, eso no nos quepa ni la menor duda, y en escaso tiempo, porque al final el transporte siempre se trata de tiempo, por mucho que le pongamos condicionantes o otras circunstancias al lado, me dejará en la puerta de mi trabajo.
yo cojo alguna de estas cosas y digo, oye, transporte a la carta, cuando hablamos primero de movilidad, luego voy al vehículo, libertad de elección, un vehículo diferente para cada necesidad. Y buscando en Internet, puse esas cosas, en Google, que siempre lo sabe todo, y luego me fui a imágenes y descargué unas cuantas imágenes de las que aparecían en Google. Y dije, joder, esto es lo que la gente debe imaginar cuando ha escrito estas cosas. Pero fijaros, cumple exactamente las mismas condiciones. Esto también es transporte a la carta, también es libertad de elección, un vehículo para cada necesidad, pero no parece tan atractivo. ¿Qué diferencia hay entre lo uno y lo otro? Yo creo que simplemente en que cuando tenemos esta imaginación somos nosotros solos, pensando que no hay nadie alrededor nuestra, y que cuando mucha gente piensa de forma individual, pero luego se juntan en el mismo espacio y en el mismo tiempo, y esto ya es física, pues de repente coinciden, ¿no? Y a mí a veces me asusta porque cuando hablo de esto de libertad de elección y demás, digo, hemos hecho una reflexión, sobre todo en Europa, respecto al transporte público o al transporte de nuestras ciudades. Un tipejo que era bastante conocido, Sir Colin Buchanan, habréis oído hablar de él, en el año 67, en Reino Unido, empezaba a haber atascos y le dijeron, oye, tú que eres ingeniero de transportes, empezamos a ver que esto puede ser un problema, dinos por favor cómo tenemos que adaptar nuestras ciudades para que no sea un problema la movilidad en el futuro. Y el tío hizo un informe que se llamaba Traffic in Towns, que es conocidísimo, año 67, y dijo, no existirá futuro para la movilidad de las ciudades si no existe un transporte público porque no caben tantos coches en la ciudad. Lo dijo en el año 67 y parece que a veces la modernidad nos hace olvidar esas cosas. Y a mí me gustó mucho esta viñeta, ¿no?, donde tú estás metido en el atasco y dices, si todos estos idiotas hubieran optado por el bus, yo no estaría en el atasco. Claro, pero curiosamente es lo mismo que piensan todos los demás. Con lo cual, a mí a veces me parece que la visión de la tecnología es necesaria, pero no olvidemos quizás los pasos que tenemos que dar anteriormente. Y con el vehículo recuerdo lo que hemos dicho con el vehículo. No lo compartiré con otra gente, no será de mi propiedad, será eléctrico o de hidrógeno, economía colaborativa, por supuesto no estarán atascos. Pues yo cuando me imagino ese vehículo, no sé por qué no nos imaginamos este vehículo. Por si no lo sabéis, podéis ir leyendo en el autobús tranquilamente. Si hacemos carriles bus, os aseguro que tampoco tendríamos atascos. Es eléctrico, es eficiente, lo compartes con otra gente, no es de tu propiedad, o al menos no es directamente. Esto lo veremos en las calles de Madrid a partir de enero. Sabéis que es los vehículos que ha comprado la MT 100% eléctricos. Este es el modelo de Irizar, que además es fabricación aquí en España. Y bueno, pues será una realidad muy pronto y cumple todos los condicionantes de cómo nos imaginamos el vehículo perfecto. Solo que parece que no, lo que no cumple es tan buen marketing desde mi punto de vista. Y entonces, yo creo que a veces confundimos y cuando hablamos de movilidad no deberíamos estar hablando de tráfico, que es de lo que hablamos todo el rato. Y si pensamos en términos de movilidad, ¿cuál es la diferencia para mí? Tráfico es cuántos vehículos caben por un sitio. La movilidad es, oye, yo tengo una necesidad de estar en otro sitio para hacer otra cosa. Y a nosotros en la escuela nos decían, oiga, el transporte es una actividad intermedia. ¿Qué querían decir con eso? Que no es finalista. Uno nunca coge el coche porque le guste conducir, pese al anuncio. Uno coge el coche, o coge el autobús, o coge el metro, porque quiere hacer otra cosa. Y como es una actividad intermedia, pues como buen ser humano racional, excepto el que no es racional, lo que intentamos hacer es minimizarla. Y si existiera el teletransporte, no estaríamos hablando de todas estas cosas y sería todo mucho más fácil. Entonces, la movilidad es simplemente la necesidad de estar en otro sitio y queremos que se satisfaga de la mejor forma posible. Y eso tiene que ver con que el 80% de la decisión de viaje es la eficiencia, es tiempo y coste. Todo lo demás es accesorio. Pero hoy en día sabemos más cosas, ¿no? Sabemos que determinados tipos de movilidad tienen unos impactos muy grandes en nuestra vida. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en Madrid, con los problemas de contaminación. Hubo un vídeo que a mí me hacía gracia, que salía un hombre mirando al cielo y decía, la contaminación no existe. Y yo decía, claro, yo, por ejemplo, tengo un hijo pequeño que tiene bronquiolitis, cada episodio de contaminación, el 50% de ellos acaba en urgencias del Niño Jesús con el niño con una afección respiratoria. La contaminación existe. Otra cosa es que nos vayamos concienciando de que está ahí o no. Y también la ciudad. Hay una reflexión que últimamente se escucha, gracias a Dios, muchas veces, que es el 80% del espacio público, de nuestro espacio público, de ese que tenemos para hacer la polis, la ciudad griega, ¿no?, de compartir y convivir, está destinado a la movilidad.
cuando lo destinamos a la movilidad, no lo estamos destinando a otras cosas. Entonces, deberíamos preguntarnos una movilidad eficiente si tiene que ver también con los costes de oportunidad, ¿no? Con a qué podemos destinar el resto del uso. Y en cambio yo, pues cuando pienso en la movilidad, digo, oye, es curioso que no aparecen en la primera columna este tipo de adjetivos. Ahora estamos, decía, compartida, autónoma, pero no aparece que sea eficiente. O sea, a mí me da igual cómo sea. Yo lo que quiero es llegar barato, rápido, que sea ordenada. Parece que no nos preocupa. Pero, por ejemplo, ahora estamos viendo que llegan en Madrid, y a mí me parece que está muy bien, el sharing, ¿no? El car sharing, las motosharing, y de repente empezamos a ver motos plagadas por las aceras. No hablamos de orden, no hay una regulación respecto a eso. Hoy entran en Madrid, ayer entró en Madrid las nuevas bicicletas free floating, no sé si sabéis lo que son. Es un sistema de bici pública, operada por un privado, parecido a Bicimad, pero que el modelo, digamos, sería el de Car2Go, que no tiene estaciones fijas como tiene Bicimad, sino que tú con una aplicación vas a encontrarte una bicicleta en la calle, la puedes desbloquear con el móvil, la coges y la dejas donde quiera. A mí me parece maravilloso, eso sí, mientras no la dejes en medio. Estas empresas han empezado en China y hay fotos de montañas de hierros y masijos de hierros de bicicletas que no se han usado, que se han quedado ahí, que nadie las ha retirado. Luego, a mí me preocupa que cuando estamos hablando de todos los nuevos modelos de movilidad, nunca hablemos de que sean ordenados, por ejemplo, que no me parece una cosa baladí si queremos seguir disfrutando la calidad de vida que tenemos. Que sean respetuosos y que sea saludable. Ya he contado antes el tema de la salud y cómo estamos. Y yo creo que para eso, además de hablar de la tecnología, que es muy importante, se nos está olvidando hablar de otras cosas. Por un lado, hablamos muy poco de transporte público. Por otro lado, hablamos muy poco de planificación. Oye, toda esta tecnología, todos estos nuevos modelos de movilidad ayudarán a la movilidad del futuro si somos capaces de planificar para que sea así y para que se cumplan las condiciones que tenemos a la izquierda. Si no, pues bueno, lo mismo podemos volver a estampas del pasado, donde creíamos que todo iba a ser muy innovador y no acabó bien, ¿no? Y sobre todo tendremos que cambiar la cultura. Los que estáis aquí, que por eso habéis venido a la charla, estáis muy convencidos. Yo siempre digo que hacemos mal estos foros, porque damos charlas de convencidos, yo soy un convencido a convencido, con lo cual nos reafirmamos todos, en el café nos daremos palmaditas en la espalda y estaremos todos contentísimos, pero resulta que el problema no somos nosotros seguramente, el problema es la gente que hay ahí fuera que tiene que cambiar. En esta ciudad últimamente están pasando cosas que a mí a veces me parecen muy divertidas, pero creo que demuestran muy bien que todavía es necesario cambiar esta cultura. Yo creo las dos cosas. Yo en esto soy un optimista nato. Cuando todo el mundo dice, no, es que la gente no quiere cambiar. Digo, oye, que tenemos una ciudad donde la mayoría de la gente va andando, el resto de la otra mayoría va en transporte público y unos pocos van en coche. Entonces yo creo que la gente ya ha cambiado su cabeza, solo que tenemos una percepción de que no es así. De hecho, este dato, que el 26% de los movimientos en Madrid se hacen en coche, mucha gente no lo conoce y cuando lo conoce le sorprende. Claro, entonces quiere decir que aunque no sea la realidad, tenemos una imagen distorsionada de lo que es la realidad. Y por eso las cosas pues toman una dimensión muy extraordinaria. Habéis oído la polémica de Galileo, la calle Galileo, ¿no? La que se ha escrito, la de vueltas que se ha dado con la calle Galileo. ¿Y sabéis lo que yo pienso personalmente? Digo, 60 metros de mierda. Es que a la vez que se estaba haciendo el corte en Galileo, había otras 30 calles, tuve el detalle de comprobarlo, cortadas en la ciudad de 60 metros porque se estaba metiendo o estaba haciendo obras de reparación el canal de Isabel II. 30. Y no era noticia. Y era la misma afección que causaba Galileo. ¿Qué pasaba con Galileo? Que Galileo estaba diciendo, yo quiero cambiar las cosas. Y entonces entrábamos ya en otro tipo de lógica, en una lógica de poder o de otro tipo de condiciones. Pero la afección de Galileo era exactamente la misma que la de cualquier corte que vemos en la ciudad para meter una zanja, para hacer una obra de conservación o de mantenimiento. Así que, fijaros, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de la movilidad del futuro, muy pocas veces hablamos de la cultura. Y yo creo que es importante hablar de la cultura porque a veces mirando lo que ha pasado en el pasado, pues podemos saber gestionar mejor los cambios que están por venir. Y os he traído simplemente 3 reflexiones en torno a la cultura de la movilidad, porque parece que la movilidad ha sido siempre igual, hasta ayer, que de repente viene la disrupción, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿hemos hecho avances en lo que tiene que ver con la capacidad de las vías? Desde que Macadam inventó el firme, lo cual supuso una revolución absoluta, es decir, el hecho de poder asfaltar el aglomerado, eso, aunque ahora lo veamos como normalizado, en su época era una revolución absoluta. Era la diferencia entre poder ir
a 15 por hora, a poder ir ahora, aunque no debamos, a 200 kilómetros por hora o a mayores velocidades. Es decir, fijaros la innovación tecnológica, multiplicar la velocidad por 8 por 9. Pues eso lo conseguimos con las infraestructuras. Nuevos vehículos ha habido en el pasado. El tren era un nuevo vehículo. Parecía que el tren lo iba a resolver todo. Y lo que hicieron las ciudades fue crecer. Pero desde luego los tiempos de viaje no disminuyeron. Con lo cual tenemos que intentar reflexionar por qué ya ha habido otras disrupciones dentro del sistema sociotecnológico de la movilidad que no han acabado como pensábamos. Como veo que el público es joven, algunos no se acordarán de esto. Esto es Atocha. Algunos se acuerdan y otros no. Yo cuando se la enseñaba a mis alumnos no se lo creían. Decían, no, esto es un montaje, esto es una broma. Y decía, no, no. Y esto es Atocha no hace mucho tiempo, ¿eh? Yo no sé cuándo se desmontó, en el 86, no lo sé. Pero por ahí, ¿eh? Decía, hasta hace muy poco tiempo hicimos esto. Hoy nos parece una aberración, nos parece una locura. Eso es un cambio cultural en la percepción de las cosas. ¿Pero por qué hicimos esto? Porque hoy nos parece como una cosa diciendo, bueno, esto es imposible, ¿a quién se le ocurrió hacer esto? Voy a ver si funciona. Os he traído un vídeo de la inauguración de lo que comúnmente llamamos el Escaletri de Atocha. El municipio madrileño inaugura unos enlaces viarios con 3 pasos a distinto nivel, a los que el humor popular ha bautizado con el nombre de Escalextri. 3 pasos a nivel, una maravilla, ¿eh? Tiene todo. El conjunto mide más de 1 kilómetro. Su necesidad era evidente, ya que viene a facilitar la fluidez circulatoria en una de las encrucijadas. Tan evidente que en poco más de 10 años se desmontó. Fijaros la necesidad evidente, como tantas evidencias que tenemos ahora. El vídeo es genial porque cada frase es para enmarcarla. Las madrileñas de mayor tránsito con 13 direcciones. 13, 13, ni más ni menos, 13. Bien se afirma que quien tuvo, retuvo. Y esto viene a cuento porque en años, no del todo lejanos, esta glorieta... Me encanta. Es el vídeo de inauguración y ya está congestionado. Y encima en una hora que no es hora punta, y era el vídeo de inauguración. O sea, es maravilloso. Esto, por cierto, está estudiadísimo. Cada vez que damos más capacidad a una vía, los estudios dicen que es para 15 años y en un corto plazo de 2 años se agota. Y eso ya lo sabemos en la ingeniería de tráfico. Con lo cual, la respuesta a capacidad no sirve para nada. Pero es divertido cuando lo ves así, ¿no? Estamos, oh, esto va a ser genial, 13 direcciones. 13 direcciones que están saturadas a la semana de haberlo abierto. Pero ahora, a mí me encanta el detalle, que quiero hablar con la siguiente reflexión, de lo que va a decir ahora, ¿no? Esta fue el punto de concentración verbenera, y en ella instalaban sus tirovivos y carruseles los feriantes. Ahora el Escalextri podrá ser, para los nostálgicos del Bombín y Maripepa, una especie de montaña rusa, solo que más práctica y con carácter permanente. Para esos nostálgicos de tener la ciudad para divertirse, para habitarla, para convivir, los hemos quitado en pos de la modernidad y de la eficiencia que significa montar esto aquí. ¿Y qué estamos haciendo ahora? De montar estas cosas para los nostálgicos del bombín y la pandereta, ¿no? Entonces, con esto simplemente os quiero decir una reflexión. Cuidado con las grandes innovaciones culturales que van a cambiarlo todo, porque muchas veces estos caminos son de ida y de vuelta, ¿no? Lo que os decía antes sobre la reflexión de la capacidad, dice la frase, aumentar el número de vías de una autopista para reducir la congestión vial es como aflojar el cinturón para resolver la obesidad. Es decir, que todo esto además no lo hemos descubierto, lo llevamos sabiendo en los últimos 20 o 30 años. Todavía estamos aumentando vías para intentar resolver el problema. Uno de los proyectos que sabéis que está en cierne es desdoblar la A1. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Desplazar el problema. Si ahora está en la 1, estará en el nudo norte, no nos preocupemos, pero lo único que haremos será desplazar el problema. Y esto era lo del bombín, ¿no? Es decir, justamente ahora lo que estamos haciendo es cosas, esa foto que tenéis ahí, yo creo que la conocéis porque ya ha sido famosa, lo están haciendo, ahora hay gente que dice que en el Ayuntamiento de Madrid son cochófobos. Esto lo hizo Nueva York, Manhattan. No sé si los americanos se les puede también tachar de que tienen algo en contra del coche. ¿Y qué están haciendo? Pues que cuando no hay espacio y un coche más no significa nada, a veces es mejor recuperar ese espacio público para otro tipo de actividades que se tienen que dar en la ciudad. Y que yo creo que en una sociedad cada vez más individualista como la nuestra,
Pues es muy importante. Esa otra foto es lo que nos imaginamos todos de un país nórdico, ¿no? Eso es lo que se llama un espacio de convivencia, donde no hay delimitados dónde tiene que ir el coche, dónde tiene que ir la bici, sino que todos conviven porque van a una velocidad pequeña y se generan espacios habitables. Y decimos, ahora los grandes expertos de movilidad dicen, tenemos que ir a esto. Esto es a lo que tenemos que ir, a pacificar la ciudad. Eso es el paradigma, hacia ahí queremos ir. Y a mí también me hace mucha gracia. Hubo una campaña en la época de Alberto Ruiz Gallardón que era, no me acuerdo cómo era, pero intentaba hacernos pensar todo lo que había evolucionado Madrid. Y lo que hacía era poner fotos del Madrid antiguo con fotos del Madrid moderno. A mí la campaña me produjo toda la sensación contraria, porque yo veía el Madrid antiguo y decía, pues mola, no sé, la gente está tranquila. Y fijaros, eso que tenéis ahí, que es la misma foto que tenéis ahora a la izquierda, es la misma calle, es un espacio compartido. Si queréis le pongo la marca del IKEA para que mole porque es nórdico, pero era un espacio compartido en esta ciudad hace 70 años. Y funcionaba, y no pasaba nada, y había tranvías, y convivían con la gente, sin más. Pero decidimos utilizar la ciudad para otra cosa. Y eso fue un cambio cultural, simplemente lo digo. Ahora, precisamente, nos hemos quizás un poco arrepentido de esas decisiones. Pero vendrán unos nuevos vehículos, no sé si autónomos o no, que lo cambiarán todo. Os puse la reflexión del tren, me he fijado en uno más pequeño en el que yo aún confío, llevo 100 años confiando en él, en que cambie la movilidad de las ciudades, que es la bicicleta. Esto es una caricatura, unas viñetas de Uderzo, que es muy bonita, ¿no? Cuando aparece la bicicleta, pues ¿quién tenía acceso a la bicicleta? Pues la gente que tenía pasta, como en todos sitios, ¿no? Luego vino el coche, que también tuvo acceso a la gente que pasaba al coche. Las ciudades crecieron. Y entonces los obreros que ya tenían que ir a las fábricas que estaban más lejas, como no llegaban andando y la bicicleta se popularizó, pues empezaron a utilizar la bicicleta. Hay fotos e imágenes, por ejemplo, en Sevilla de un 80% de uso de la bicicleta. Acá nos decimos, la bicicleta es imposible. Pues la bicicleta fue posible, fijaros, un 80% de uso de la bicicleta. Luego, ¿qué ocurrió? Que se popularizó el coche. Y eso, ocurrió lo mismo que con la bicicleta, con un pequeño fallo, que el coche ocupa un poquito más que la bicicleta. ¿Y ahora qué pasa? Cuando nos hemos dado cuenta que el coche ocupa más que la bicicleta, volvemos otra vez a decir que la bicicleta es una alternativa y que es una posibilidad y demás. Esto es Copenhagen, sí, es un colectivo de urbanistas de Copenhague y lo dijeron, yo creo que es una imagen muy fácil. Dicen, esto es un atasco sin coches eléctricos y esto es un atasco con coches eléctricos. Es cierto que los de abajo contaminan más, si no vamos al origen de las emisiones. Pero lo importante es que, además del problema de la contaminación, hay un problema de ocupación del espacio y es importante reflexionar. Lo que tenéis a la derecha fue otra invención en China sobre una especie de autobús que, para no estorbar a los coches, iba como una especie de 2 raíles y no ocupaba espacio. Yo esto se lo puse en un examen a mis alumnos de planificación del transporte. Y claro, todo el mundo dice, genial, y digo, claro, esto tiene un problema, que es que a veces tú quieres que el autobús vaya por el carril que tiene que ir o un carril reservado para que haya menos coches, porque cuanta más capacidad, más y más viene. Esto se lo vendieron a una ciudad china, un prototipo, y a los 2 años rompieron el contrato y se dieron cuenta que no servía para nada y que era incluso peor. Entonces, cuidado, que es muy fácil hacer un 3D muchas veces, y otra cosa es que tenga una lógica, y para que tenga una lógica hay que entender cómo funciona la ciudad. De esto no voy a decir nada. En la paradoja de Jevons, sabéis que fue un economista que dijo, cuidado, que todo aumento en la eficiencia se ve absorbido, esa mejora, por un mayor consumo. Y eso en la movilidad ha ocurrido. Nuestros coches actualmente tienen un consumo energético en torno al 35 y al 50% menor de lo que tenían hace simplemente 10 años. Es decir, son máquinas muchísimo más eficientes. ¿Eso quiere decir que ha habido menor consumo o menores emisiones derivadas de la combustión de combustibles? No. ¿Por qué? Porque ha habido muchísima más movilidad. Entonces, no sirve de nada que tengamos máquinas más eficientes si a la vez no reducimos el uso de ellas. O si incluso esa reducción lo que hace es que haya un mayor y mayor consumo. Pero yo estos son como advertencias, ¿no? Pero, insisto, yo soy positivo. Esto es Madrid, reparto modal. La línea roja, lo rojo sería transporte privado y este es el 26% que os decía antes. Tenemos una de las ciudades donde más se anda y más se usan los modos sostenibles. Entonces yo lo que digo es, todo lo que esté por venir para mejorar eso, perfecto, pero cuidadito con estropearlo. Es lo único que tendríamos que tener en cuenta. ¿Qué sabemos?
Sabemos que Madrid es eso es Barcelona y Atlanta, la misma población y una imagen a escala. Evidentemente hablamos de densidad. ¿Cómo es Madrid? Madrid es una ciudad densa y compleja. Compleja quiere decir que mezcla los usos. ¿Y esas ciudades qué tienen? Tienen grandísimas ventajas. En ellas funciona el transporte público muy bien, y en ellas las distancias son cortas, y en ellas se puede andar a muchos sitios. Pues sigamos intentando ser esa ciudad mediterránea. Hay otro tipo de modelos de ciudades que necesitan otro tipo de infraestructuras. Y cada uno elige qué tipo de ciudad quiere. Esto evidentemente es una ciudad de Estados Unidos, pone ahí dónde está Wall-E, no sé si lo veis, está justo en el centro de la imagen, el pobre, como no hay ni aceras, pues está pensando por dónde cruza. Entonces pensemos que hay otros modelos, pero entonces requieren otras ciudades, con otras consecuencias. Cine de barrio, esta es otra que tampoco mis alumnos se acordaban ya de lo que era cine de barrio, creían que era el programa de parada. Y esto tiene que ver con que otra de las cualidades, decía, es la densidad, que ya vemos qué influencia tiene, y la otra de las cualidades es no sacar los usos de la ciudad, concentrarlos y sacarlos fuera. Fijaros que Madrid, ciudad de la imagen, ciudad de telefónica, yo digo, la siguiente será ciudad del dentista. Ciudad de la justicia, gracias a Dios, no funcionó, pero bueno, cuidado, porque cuando hacemos esto, ¿qué pasa? Pues que antes como iban, esto hay una forma muy fácil de hacerlo, es decir, todos los que tenéis más de 40 años, ¿cómo ibais al cine? Andando. ¿Por qué? Porque en vuestro barrio había un cine. Todos los que tenéis menos de 40 años, ¿cómo vais al cine? Muchos en coche. ¿Por qué? Porque no hay cine en vuestros barrios. Pues ahora tenemos una movilidad que no teníamos antes. ¿Por qué la eficiencia de los coches no ha servido de nada? Porque hemos sacado muchas cosas y hemos provocado mucha más movilidad. ¿Y eso cómo se resuelve también? Pues una parte de la receta era planificación, tener en cuenta la cultura, evitar las ensoñaciones y el transporte público. El transporte público, a pesar de ser la MT, no voy a hablar mucho porque creo que sobran los motivos, como decía Sabina, sobran las palabras. Solo os voy a traer un ejemplo que no sé si recordáis, que este es más reciente. No sé si sería en el 2000... Bueno, espérate, ahí sale la noticia. No la llego a ver porque no pone la fecha en ninguna. 2003. Fue lo que se llamó la huelga salvaje de metro, la llamaron. Los maquinistas de metro decidieron no cumplir servicios mínimos y parar todo el servicio de metro durante 3 días. Los que lo recordáis, que está muy reciente, la ciudad simplemente, ¿qué ocurrió con ella? Colapsó. Llegaron tarde hasta los que tenían que dar las noticias, llegaron tarde a dar la noticia de que había habido una huelga salvaje de metro, porque la ciudad colapsó. ¿Y por qué colapsó? Porque Metro de Madrid mueve al día 2 millones de viajeros. La empresa municipal de transporte mueve 1.600.000. Y el coche mueve 1 millón. En una ciudad como Madrid, en la que de repente 2 millones se tienen que buscar la alternativa, no caben en la MT, pero por supuesto que tampoco caben en otros modos, sean compartidos o mágicos. No caben. Entonces, de transporte público solo voy a decir esto. No hay futuro para la ciudad, o al menos para la ciudad que queremos, para esta ciudad mediterránea, si no hay un transporte público eficiente, moderno, innovador, en el que podáis leer y lo que queráis. Pero no nos ensoñemos, eso no va a ser posible de otra manera. O tenemos un transporte colectivo que sea eficiente en términos económicos, de tiempo, y tendremos entonces que hacer que sea eficiente en términos de tiempo, de frecuencia, pero sobre todo de ocupación del espacio, o tendremos que cambiar la ciudad. Y no vale solo con que hagamos coches maravillosos, tendremos que cambiar la ciudad y asumir lo que eso significa. Y por último, tecnología. Entonces, yo con esto no quiero dar como la imagen o la idea de que todos estos cambios sean malos. Lo que quiero decir es, oiga, vamos a sentarnos y vamos a ver cómo coger lo mejor de los cambios y evitar las posibles externalidades negativas que pueden tener, porque ya nos ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, si es que existe la historia de la movilidad, con lo cual no repitamos simplemente los errores del pasado. Por ejemplo, ya sabemos, por lo poco que hay reciente en los estudios, el sharing, que el sharing solo funciona en las ciudades donde hay un gran transporte público. Pues no olvidemos que entonces no intentemos dar un discurso de que una cosa sustituye a la otra, sino que veamos cómo podemos completar el sharing con el transporte público. ¿Dónde no es eficiente el transporte público? Donde no hay densidad.
en la periferia, en las urbanizaciones de los extrarradios, pues quizás es ahí donde el sharing tendría que estar. ¿Dónde se ha situado por ahora el sharing en Madrid? En el centro, donde hay oferta para todos. Pues quizás sería mucho más interesante que consiguiéramos que el sharing fuera a esos sitios donde el transporte público no es eficiente, porque un autobús para una persona es la peor solución que pudiéramos pensar. En ese sentido, ¿cuál es el papel de una empresa de transportes como la empresa municipal de transportes en esta coyuntura, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho ha sido convertirnos, después de 70 años de historia, en los últimos 2 años nos hemos convertido en... Hasta ahora yo creo que la MT se llamaba MT, pero era la empresa municipal de autobuses, se debería llamar EMA. Y ahora estamos intentando ser, de verdad, una empresa municipal de transportes. ¿Qué significa eso? Estamos empezando a integrar otros servicios. La MT también integra aparcamientos disuasorios, uno que es menos popular, pero que es muy necesario, que es el servicio de grúa. También ha integrado últimamente Bicimad, está empezando y tiene 75 puntos de recarga eléctrica para los usuarios, para los ciudadanos en toda la ciudad, y va a incrementarlos en más del doble. Y eso nos convierte en una especie de operador multioperador, valga la redundancia, es decir. Así que nosotros reflexionamos mucho sobre esto de la mobility as a service, la movilidad como servicio, y cómo en vez de ofrecer servicios concretos o en vez de ofrecer viajes, empezar a ofrecer servicios de movilidad. En esto que decimos, ¿no?, de darle una solución al viajero complementándonos con otros usuarios. Tenemos claro que estos nuevos modelos de movilidad solo vienen a ayudarnos, pero tenemos claro que tenemos que aprender a complementarnos. Por ejemplo, una de las iniciativas que vamos a llevar antes de final de año, si todo va bien, sacaremos una versión beta, es una aplicación que integre a todo el sharing que hay en la ciudad y lo conecte con nuestros servicios. Es decir, ya sabemos que va a haber dentro de poco hasta 4 plataformas de car sharing, hay actualmente ya 4 plataformas de motosharing, va a haber... Ayer llegó la primera, pero puede llegar a haber hasta 5 o 6 plataformas de bicicleta compartida también. Yo creo que al ciudadano, esto es una lección que aprendimos hace mucho tiempo en transporte. Al ciudadano le va a importar un carajo si es Car2Go o si es Imov o si es no sé qué. Lo que va a querer es, oye, yo quiero saber cuál está más cerca, cuánto me cuesta llegar a otro sitio y qué alternativas tenemos. Voy a volver un segundo al pasado. Esa reflexión la hicimos en el año 86... con el transporte público. En aquella época, cada transporte público, cada autobús que iba a cada uno de los pueblos de Madrid era una compañía diferente. Entonces tú decías, oye, yo quiero ir a Villalba. Pues la Blasa se coge no sé qué. Sin embargo, la Continental se coge no sé cuánto. Se hizo una cosa como el consorcio, que no era más que decir, oye, el usuario lo que tiene que saber es que hay autobuses que van fuera de Madrid y autobuses que van dentro de Madrid y que hay tarifas diferentes. Y cómo nos organicemos hacia adentro da absolutamente igual. Pues yo creo que los cambios que fueron para bien en el pasado también los podemos aplicar ahora y nosotros vamos a intentar hacer el mismo servicio. Al usuario le va a dar igual si moverse en MT, en Car2Go o en lo que sea. Seguramente lo que quiera es ir de un sitio a otro y que se lo pongamos fácil. Entonces vamos a intentar, por ejemplo, con esta plataforma combinar nuestros servicios para que esa movilidad del futuro sea realmente posible y no solo una ensoñación que nos repitamos unos a otros. Pues muchas gracias.